Bueno, ahí lo estábamos escuchando en algo muy inusual de los últimos 22 años a Juan Carlos Maqueda, que es una nota con la voz, que es un medio cordobés, porque él es cordobés. Yo lo conocí en la Convención Constituyente de Santa Fe, cuando se reformó Así la es. Constitución. Él venía 1994. año 1994. 1994. O sea, ya hace 31 años. Y era diputado del bloque Sí. cordobés, muy cercano Sí. a De la Sota, al Sí. peronismo cordobés. Sí. Cuando lo designan en la Corte Suprema, se llamó a silencio con los medios públicos, Así el es. periodismo, por 22 años. Y este es uno de los primeros reportajes que da después de 22 años. Sí, sí. No solo me llamé a silencio con los medios de comunicación, sino que tampoco volví más a la universidad, a ningún panel, mesa redonda, congreso. Me dediqué full time a la actividad judicial y yo venía con un perfil muy alto, había sido presidente del Senado en el año 2002 y obviamente que tenía que tomar un modelo distinto al que tienen los otros colegas que vienen de la profesión, que vienen de la magistratura o algunos que vienen de la universidad misma. Entonces, esta cantidad de años de exposición mía, o sea, me llevaban a tener que bajar el perfil total y absolutamente, y tomé un modelo que es el modelo de los viejos jueces norteamericanos que llegaban a la corte, sobre todo antes de 1950, 60, donde casi todos venían de la política. El ejemplo era el Warren, que fue el gran juez reformador que fue designado en el año 54, después de haber sido 3 veces gobernador de California, ¿no? Y bueno, esos jueces no hablaban en público. O sea, guardaban... La vieja tradición de que un juez habla solo a través por de sus sentencias. Sí, sí. Yo soy muy respetuoso de quienes no lo hacen a eso, ¿no? Pero yo en mi caso lo tenía que hacer. Ujú. ¿Eso involucraba a todo? ¿Periodistas, políticos, amigos, personales? ¿O en la vida personal había un resquicio en el cual sí había relación? Yo en la vida personal me alejé de todo lo que podríamos llamar la vida social. O sea, no tuve una vida social, yo tenía una vida social muy intensa, me alejé totalmente de la vida ¿Casamientos, social. cumpleaños de 15, todo eso no? No, tanto como eso, Ah. no, las fiestas familiares, todo eso no, pero quiero decir de que la cantidad de amigos que lo digo ahora públicamente, que con dolor fui dejando de lado, sobre todo en Córdoba, de donde yo provengo, porque esta actitud mía de alejarme de la vida pública en general, o sea, me llevó a que obviamente tuviera que desechar muchísimas invitaciones de tipo social. Mm. Lo que pasa es que imagino que también con la idea de que eso genera, si no compromisos, lazos que eventualmente pueden, no sé si comprometer es la palabra, pero a mí me sorprende cuando veo fiscales ocupar o jueces ocupar cargos en clubes de fútbol, por ejemplo. Ah, sí. Donde hay sí. cruzas de intereses, Sí, hay, sí, digo, sí, me parece sí. que por todos lados puede haber conflictos. Sí, en otra época, los clubes de fútbol, por ejemplo, tenían una característica de una verdadera sociedad privada en la cual, o sea, lo que privaba era el interés deportivo. Hoy en día mueven una cantidad de dinero, de intereses, que obviamente ha cambiado total y absolutamente, ¿no? Ujú. Juan Carlos, quiero empezar por el final. Sí. En su discurso de despedida y algunas declaraciones que hizo, usted manifestó cierta preocupación por el regreso del totalitarismo, la preocupación por la estabilidad democrática. ¿Por qué? Mi análisis es, digamos, un análisis de lo que hoy se llama el clima de época, que en otra época, en otros tiempos, la Iglesia le llamaba el signo de los tiempos, o simplemente era la interpretación de la realidad internacional. Yo la veo con mucha preocupación porque veo que caminamos
hacia lo que Raymond Aron ha definido claramente o democracia o autoritarismo. Yo no le he llamado totalitarismo, le he llamado autoritarismo. Y yo creo que hoy hay una gran permisividad en el mundo, y el ejemplo de ello lo tenemos en Estados Unidos, en Europa, con quienes llevan adelante un proyecto político sin tener en cuenta la defensa de las instituciones, que es por lo que yo brego concretamente. Las instituciones democráticas, se entiende, por supuesto, ¿no? Yo cuando veo que un presidente de Estados Unidos es votado mayoritariamente por su pueblo, después de haber mandado a tomar el Congreso, que quizá yo nunca lo pensé, yo pensé que me iba a morir y no iba a ver nunca la toma del Congreso de los Estados Unidos, con un fin determinado, que no se lleve a cabo la asamblea de la proclamación del presidente al cual le ganó las elecciones. Cuando ese presidente proclamó claramente que a él le habían hecho trampas y la justicia demostró de que no se había hecho trampas, y se hace esa toma del Congreso, que así hubiera habido anomalías, no se justifica bajo ningún punto de vista. Yo realmente tengo que pensar que en un país que ha sido un ejemplo democrático, realmente en este momento están variando las circunstancias de manera tal que se pone en peligro la democracia como nosotros la conocimos. Pero sobre todo la República, porque ahí falla. La República. Porque ahí lo que pasa es que hay una instancia clave, que es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación es la que termina allanando el camino para la vuelta de Trump al poder. Dice que Trump no tiene impedimentos y le da una especie de inmunidad especial por los sucesos ocurridos durante su presidencia, que cubren y le permiten además firmar un indulto el primer día para todos los involucrados. Exactamente, un indulto para las 1.500 personas que habían sido imputadas por la toma del Congreso. Pero con la benevolencia de la Corte. Con la benevolencia de la Corte. Cuando yo digo que me preocupan estos hechos de autoritarismo dentro de las instituciones democráticas, no lo digo solamente por las desviaciones del Poder Ejecutivo, sino que lo digo también por la tolerancia de los otros poderes, tanto del legislativo como del judicial. La Corte norteamericana ha tenido un retroceso extraordinario en su jurisprudencia, con el caso que usted está en este momento enunciando, que es el de Trump, que ha vuelto para atrás una jurisprudencia que había cambiado en el año 1962. En la jurisprudencia norteamericana, como también en la nuestra, se ha hablado mucho de las cuestiones políticas no judiciables. Bueno, a partir de 1962, la Corte norteamericana empezó a ponerle límites absolutamente a las cuestiones políticas no judiciables. Con este fallo que le ha permitido a Trump presentarse de nuevo como presidente y que no tenga ningún tipo de impedimento para asumir, ha vuelto para atrás una jurisprudencia de casi 60 años, cosa que en los Estados Unidos es muy difícil que eso suceda. Juan Carlos, ¿cómo lo ve a Milei en este contexto? Yo lo veo a Milei, como él mismo se define, como parte de un sistema de preferencias con determinados mandatarios en el mundo, como puede ser Orbán en Hungría, como puede ser Meloni en Italia, como puede ser Trump en Estados Unidos, y con amistades y cercanías como las que ha tenido con Bolsonaro acá. Y a mí me preocupa seriamente porque
realmente son el ejemplo clásico de quienes abordan las democracias y desde adentro tratan de desvirtuarla total y absolutamente. En el caso de Orbán, por ejemplo, que es un caso que en Europa, en Europa se ha hablado mucho, él en Hungría ha subordinado al Poder Judicial a las decisiones políticas, total y absolutamente. Eso es una desvalorización de la democracia, una pérdida de calidad democrática total y absolutamente. A mí este tipo de actitudes, que además son reivindicadas y que uno no termina de ponerle nombres porque, si bien se los podría llamar populismos de derecha, también hay populismos de izquierda, pero no me parece que sea la categoría más acertada llamarlos populismos, sino que para mí es quienes acceden a través de la vía democrática y después tratan de cambiar las reglas de juego para convertirse en un autoritarismo. Y eso a mí me preocupa seriamente porque me hace rememorar lo que en la historia se ha estudiado mucho en los últimos años, que es la década del 1920-1930 en Europa, la época entre guerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, donde realmente las democracias fueron debilitadas desde adentro y donde se llegó a estos autoritarismos por la vía democrática, y ahí dentro de la vía democrática se transformaron estas situaciones y aparecieron los autoritarismos de entreguerra, ¿no? ¿Y en este año el gobierno de Milei advierte algún riesgo concreto? Yo lo que me preocupa en Milei durante este año es que uno lo ha visto, es la no aceptación de que el Congreso de la Nación es el órgano de legislación supremo establecido por la Constitución y que cuando hay mayorías hay que acordar. Yo no veo que eso se esté haciendo, se está apelando a decretos de necesidad y urgencia. El veto. Al veto. La prórroga del presupuesto. La prórroga del presupuesto, que es una ley establecida en la Constitución. La necesidad de que el Congreso sancione el presupuesto. Está establecido en la Constitución Nacional. Entonces, no son grandes desviaciones hasta el momento. Podríamos hablar de una falta de calidad institucional, pero obviamente de que uno levanta la voz para defender a las instituciones. Ahora, en este caso sería la separación de poderes, ¿no? Porque hay una discusión, a ver si lo puedo explicar en el fondo cuál es la discusión. Hay una discusión en todas las personas que somos democráticas, sí, sobre qué pasa en Europa, porque que haya elementos comunes a la década del 30 no quiere decir que todo termine en el nazismo. No. Pero tampoco quiere decir que no termine en el nazismo. Entonces, hay veces que uno piensa, che, esto que se estudió tanto se está repitiendo, pero si uno dice, puede terminar ahí, puede parecer ridículo, pero si no lo dice, puede parecer ingenuo. Entonces uno lo ve a Milei y piensa, bueno, hasta ahora respetó la democracia, bueno, hay discusiones sobre hasta qué punto debilita, etcétera, pero no hay motivos objetivos para decir va a ser un dictador. Pero al mismo tiempo, las cosas que él dice, la gente a la que él admire, la gente, su referencia, dice, no, este no dará un zarpazo en algún momento y se transformará en dictador. Y me llama la atención, lo veo usted más cerca de la segunda mirada, o de preocupación de si Milei en algún momento no intentará transformarse en un dictador. Y además con un elemento que a mí me preocupa seriamente, que es el lenguaje en la comunicación. O sea, tiene un lenguaje de descalificación para todos los que no piensan como él. O sea, sean los opositores o sea la gente que trabaja con él. Y a mí me parece que eso en la democracia, con ese tema en la democracia hay que tener muchísimo cuidado, porque todos los autoritarismos han empezado por las descalificaciones personales o grupales. Y eso lleva a una ola de violencia desmesurada en un momento determinado y después eso no se para más. O sea que obviamente yo tengo preocupaciones
tengo preocupaciones muy serias. Hay cosas en las cuales, obviamente, tengo que decir que me parece que están bien hechas por parte del gobierno nacional, ¿no es cierto? El hecho de que se haya logrado contener la inflación, de que se busque un déficit cero, no en la forma como se hace, no coincido, no estoy de acuerdo, pero tampoco podemos decir todo lo negativo. Ahora, bueno, cuando hablamos de instituciones hay un déficit muy grande. Claro, lo que pasa es que no son necesariamente cosas incompatibles, digamos. Vos podés, vía el voto popular, ir avanzando sobre los otros poderes y eliminar todo lo que son, digamos, en una república, el equilibrio de poderes que le pone límites al poder ejecutivo, ¿no? Exactamente. Ahora, Exactamente. pensaba, por ejemplo, otro caso concreto de avance o porque esto es importante decir, el presupuesto está en la Constitución, no es solamente que va a gobernar por decreto. El tema de la designación de su sucesor o posiblemente, o la otra, vía decreto. Bueno, la Constitución, que en ese sentido tomó el modelo de los Estados Unidos, exactamente, fue la traducción concreta de lo que dice la Constitución de Estados Unidos, que en la reforma constitucional de 1860, la primera que se hizo después de 1853, lo incorporó textualmente. Eso prevé que cuando no está en funcionamiento el Congreso, o sea, cuando no hay sesiones ordinarias, el presidente pueda designar por decreto a una persona que después, cuando el Congreso empieza su actividad, debe darle su aprobación, en el caso de los jueces de la Corte, 2/3 por parte del Senado. Ahora bien, eso fue pensado en otros tiempos. Por ejemplo, antes de la reforma de 1994, el periodo de sesiones ordinarias del Congreso empezaba el 1 de mayo y terminaba el 30 de septiembre. Y el resto del tiempo no había sesiones. Entonces ahí se lo utilizó no tanto para jueces de la Corte, que también se lo utilizó en el siglo XIX, sino se lo utilizó más para los jueces comunes que hacen falta, digamos, jueces de primera y de segunda instancias, que no tienen mayorías agravadas para su designación. Ahora, han cambiado los tiempos y ha cambiado la Constitución también, ¿no? Lo que no ha cambiado es esa cláusula. Ahora las sesiones ordinarias terminan el 30 de noviembre y empiezan el 1 de marzo. O sea, pero si Milei designara a algún juez de la Corte ahora por decreto, que está en sesiones sí, extraordinarias, sí, hasta el 1 de marzo, sí. entonces dice, bueno, ese juez sigue en la Corte hasta tanto, sí, mientras ilimitadamente. Mientras no, ilimitadamente no. Ese juez sigue en la Corte por todo el periodo ordinario, o sea, hasta el 30 de noviembre del 2025. O sea, se puede tener un juez en comisión en la Corte hasta un año prácticamente. Hasta un año, pero eso sería presuponer que durante ese año el Senado no va a tratar ese pliego. ¿Y por qué no lo trataría el Senado? Bueno, no lo está tratando. No, bueno, pero ahora hay cuestiones políticas. Ahora está lo que se llama el tire y afloje para las distintas minorías que integran el Senado poner sus candidatos. En ese momento ya estaría impuesto el candidato. Juan Carlos, ¿le gusta el hijo como juez de la Corte? Bueno, yo tengo limitaciones para opinar y me las he autoimpuesto yo, de que para defender las instituciones hay cosas sobre las que no puedo opinar. Si yo defiendo las instituciones, yo también tengo que defender a la Corte, que es una institución. Por lo tanto, de los integrantes de la Corte que hay en este momento que están propuestos, no voy a abrir opinión. Ahora, la Corte está en un proceso, hay 3 de 5. Sí. ¿Puede funcionar con 3 de 5? Sí. En el primer acuerdo que fue la semana pasada sacaron 200 causas. Uh-huh. Ahora, o sea, es el promedio de lo que se saca en los acuerdos en la Corte. Entonces, la Corte tiene 3 de 5 y está en una pelea interna bastante grande. Han tenido algo bastante excepcional a lo largo de estos últimos años, sobre todo,
que es una pelea a cielo abierto como yo no recuerdo haber visto en una Corte Suprema. Pero hay que puntualizarlo a este tema. La pelea está centrada en el tema administrativo. Bueno, no es poco, No, es el manejo del sí, presupuesto. no tanto en el manejo del presupuesto, sino en la Nombramiento. conducción. No, está básicamente en la conducción de la Corte. Bueno, pues Lorenzetti lo que dijo es, están nombrando a medio sí. mundo sin Él esperar. lo viene diciendo a eso desde que perdió la presidencia y viene haciendo ese tema sobre el cual yo no voy a opinar, pero eso es de público conocimiento. Por Pero eso. digo, lo que hay es una disputa por la presidencia de la Corte, desde que Lorenzetti la perdió. En cuanto a la jurisprudencia, usted habrá visto que el caso más debatido en los últimos tiempos, que es el caso Levinas, que es el caso que en este momento está en el tapete Sí. prácticamente. Bueno, fue firmado por el presidente Rosati, fue firmado por el expresidente Lorenzetti y fue firmado por mí. O sea que ahí hay jurisprudencias a las cuales no se cambia, se sigue la línea jurisprudencial. Pero decir un algo? segundo, perdón, quería volver a lo de Lorenzetti porque era el origen de esto. Ahora, aparentemente, justamente Lorenzetti buscando recuperar la presidencia de la Corte, Lijo es el candidato de Lorenzetti, o la alianza política entre Lijo y Lorenzetti hizo que fuese Lorenzetti quien le propusiera a Milei al hijo como candidato a la Corte. Sí, eso ha sido, públicamente lo dijo el ministro de Justicia. ¿Y es razonable que un integrante de la Corte sea quien le acerque un candidato al presidente y el presidente lo tome? No, yo creo, siguiendo la Constitución, que la Constitución ha querido que la designación de un juez de la Corte esté exclusivamente en manos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, que por lo tanto el Poder Judicial tiene que ser prescindente de ese tema. Ahora, visto de afuera, ni María ni yo somos periodistas judiciales, pero uno ve y... sí. Yo estoy tratando también de hacerlo lo más comprensible, porque si no, se pero duermen del otro lado de la en términos pantalla. humanos, Ujú. ¿no fue medio chiquilín lo que pasó en la Corte? Porque uno ve personas muy importantes, muy jerarquizadas, en un organismo que debe velar por su respeto, por el respeto social. Claro, yo estoy seguro que le pregunto a Lorenzetti, a mí que me mirás, ellos me hicieron eso. Y le pregunto a usted y usted va a decir, es que Lorenzetti, pero es No, como... yo no lo voy a decir a lo de Bueno, pero Lorenzetti. imagino que... No, yo estoy diciendo y estoy tratando de aclarar que más allá de las disputas de poder internas que tiene la Corte, que no son ni por razones políticas, ni por razones jurídicas, ni por concepciones que se tengan sobre los fallos, son disputa de poder solamente la que hay. Es una disputa, está centrado en una disputa de poder, por el poder administrativo de la Corte. Es una disputa incomprensible, porque alguien... Y sí, puede ser. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y no hay forma de hablarlo, no había, digamos, con Lorenzetti no hablaban de estas cosas. No, siempre se ha hablado. En los acuerdos se habla de todo. En los acuerdos se habla de todo. Pero llegó incluso a que lo denunciaran a usted por el manejo de la obra social Así de es, de la Corte, Así es. lo así cual es. se tradujo, llegó a ser un pedido de juicio político en el... Fue un pedido de juicio político, efectivamente, que no avanzó, pero que fue un pedido de juicio político donde el juicio político era para los 4 integrantes, o sea, pero no solo por este tema, sino por varios temas más. Claro, pues este tema estaba promovido por un compañero de usted. Promovido por un compañero. Porque en una disidencia que hizo él, cuando se nombró a los nuevos integrantes del directorio de la obra social del Poder Judicial y cuando se cambió el estatuto de la obra social, él puso una serie de cosas que no solamente, o sea, Que imputaban. provocaron el juicio político, sino que, o sea, que promovieron acciones judiciales que no prosperaron, pero que promovieron acciones judiciales. Pero es muchísimo. Es muchísimo. Es muy infrecuente que una Es, Corte... es una disputa de poder que no se ha visto nunca. y que sigue.
Y ahora yo estoy afuera de la Corte. Bueno, pero hace O sea, 5 minutos. Sí, sí, sí. O sea, hasta el 31 de diciembre, hasta el 29 de diciembre, vamos a ser O precisos. sea, él ni siquiera fue al acto de despedida. No, no, no. Qué loco. Y habían sido muy compañeros. O sea, Sí, yo a Lorenzetti lo voté 4 veces para presidente de la Corte. O sea, esto sucedió porque... con la llegada de Rosenkrantz y claro, Rosati. exactamente. O sea, pero yo lo voté 4 veces como presidente de la Corte. Ahora, hubo un momento que a mí me defraudó mucho también de la Corte, que era el momento en el cual, bueno, Carmen Ajibay, en un momento estaba Carmen Ajibay, que para mí era una jueza excelente, Y una excelente persona también. ni hablar. Y estaba Elena Hayton. Sí. Y en un momento, cuando el Poder Judicial decide que las leyes a sí mismas no se la aplican, para mí es un momento de perplejidad frente al Poder Judicial. Es decir, si ni el Poder Judicial cree, si el Poder Judicial cree en su máxima autoridad, que está por arriba de la Constitución Nacional. Estoy totalmente de acuerdo. Tal es así de que la jurisprudencia... Eso se llamó caso Fait. Sí. A partir de... Que era que se tienen que jubilar a los Yo 75. todavía no estaba en la Corte. Claro, en la reforma del 94 quedó establecido que a los 75 años, si no había un nuevo acuerdo por 5 años del Senado de la Nación, si el presidente no lo enviaba al Senado y el Senado no daba un acuerdo por 5 años, el juez de la Corte se tenía que retirar, que es el caso de Zaffaroni, el de Belucio y el mío. Claro, que Zaffaroni fue el primero. El primero fue Belucio. El primero fue Belucio, que acataron. Sí. Pero Elena Hayton dijo, yo no me voy. Exactamente. Y ustedes se lo avalaron. No, nosotros no lo avalamos. Salió el fallo. ¿Y quién le va a votar en contra ese fallo en homenaje a la verdad tiene los votos del doctor Rosati, el caso que revierte, lo que revierte el caso Fait. Que se quedó para siempre, digamos. Exactamente. Y que había una cosa más grave que haberse quedado un ministro de la Corte para siempre. El caso era de que se había declarado la nulidad de ese artículo de la reforma constitucional. Esto sí era insólito. Bueno, quienes firmamos eso fueron el doctor... Qué pena, porque era un gran juez Fait, ¿no? Sí, muy buen juez. Era un tipo digno, muy coherente. Sí. Y lo mismo se puede decir de Elena Hayton, me parece. Sí, también hasta de ese Elena momento. Hayton. Sí. Ahora ustedes mismos deciden si un colega puede estar por arriba de la Constitución y... No. Es que habiendo un fallo de la Corte, en aquel momento con mayoría, yo no recuerdo quiénes lo integraron porque yo no estaba en la Corte. Ahora, lo que sí recuerdo es cuando nosotros sacamos el fallo que reemplazó al caso Fait, que no recuerdo el nombre en este momento. O sea que a los 75... Era el caso de un juez de la Cámara de La Plata que había hecho una acción de amparo, porque generalmente lo que hizo Fait y lo que hicieron después era una medida cautelar con una acción de amparo. Cuando eso llegó a la Corte en el caso de Fait, o sea, la Corte dijo que la reforma constitucional era nula porque porque afectaba la estabilidad de los jueces preexistentes. O sea, a mí no me pueden acotar el mandato. No, eso también lo dijo, pero lo central es que la reforma constitucional se había llevado a cabo en contra de la ley de declaración de la necesidad de la reforma, que no había incluido ese tema. No lo había incluido con nombre y apellido, pero había sido todo... Ese capítulo estaba abierto. Ese capítulo. Bueno, lo cierto es que cuando firmamos este fallo, que lo firmamos el doctor Rosati, el doctor Lorenzetti y yo, porque el doctor Rosenkrantz firmó en disidencia,
cambió esa jurisprudencia y se restableció en plenitud la Constitución. Que a los 75 se tienen que ir. Y por supuesto. Pero antes le habían dado un permiso a Elena Hayton para quedarse. No, como permiso. Nosotros no le dimos ningún ¿Qué le permiso. dieron? No. Ella se presentó ante un juzgado de primera instancia y pidió una medida cautelar y se la otorgaron. Se la otorgaron. Sí. ¿No es raro? Sí, rarísimo. Rarísimo. Pero ahí también hay ha habido una actitud del Estado argentino que no apeló esa medida, la debió haber apelado, por Juan supuesto. Carlos, déjeme, hay dos cosas que a mí me parecen importantes, por lo menos en mi mirada sobre el Poder Judicial, sobre la Corte. Una reciente, yo cuando vi el primer decreto de necesidad de urgencia de Milei, yo dije, esto no pasa a la Corte. Es decir, más allá de cualquier argumentación jurídica, etcétera, es obvio que está legislando sobre, bueno, decreto de necesidad de urgencia, sobre cuestiones que facultades, pasando por encima de las facultades del Parlamento, y si esto lo puede hacer Milei, mañana lo hace cualquiera y te aprueba por decreto de necesidad de urgencia una reforma agraria o lo que fuere. Sí. Podría haber entendido que la Corte se hubiera expedido a favor, no me hubiera gustado, pero podría haber, y no me importa Milei en este caso, digo, me importa porque es Milei, pero para el que venga, para el anterior, esa discusión... Sí. Decretos de necesidad de urgencia hay que demostrar la necesidad Claro, y la urgencia. y que sobre tema específico, si hay una inundación, un incendio, eventualmente se puede entender, pero una cosa ómnibus de este tipo era una cosa realmente muy difícil de entender, cuando además se ha discutido tanto el tema. Y la Corte no es que, a ver, si hubiera aprobado, me hubiera jodido, pero bueno, la opinión de la Corte. Ni siquiera se expidió. Se habla de... Lleva el tiempo que llevan Bueno, sí, pero los casos complejos, y este es un caso complejo. Pero Juan Carlos, es un hecho consumado. Es decir, Sí, es un hecho consumado mientras exista. Cuando deja de existir, o sea, deja de ser un hecho consumado. O sea, es un caso en estudio. Bueno, pero cuando hay un hecho así, un gobierno fuerza al máximo la división de poderes. Sí. Sea el gobierno que sea, la Corte le debe, uno imagina que la Corte le debe dar, porque le debe dar prioridad. Y entonces, bueno, se estudia rápidamente, Bueno, se sabe que... Si usted sigue la jurisprudencia de la Corte en materia de decretos de necesidad y urgencia, en los casos que se ha expedido la Corte, en los casos complicados, o sea, todos han demandado un tiempo prudente porque es difícil conseguir las mayorías. O sea que eso es un tema muy estudiado, donde en el caso del decreto 70 que estamos hablando, es un decreto ómnibus. O sea, hay muchos temas adentro. Y eso se está estudiando en este momento. ¿Cuánto tiempo necesitan para estudiarlo? Y bueno, pero está en la no Corte. Lleva tanto, debe llevar un año si es que lleva. Sí, está en la Corte. Bueno, pero en medio eso tiene efectos jurídicos durante este año. Pero ojo, en un año estuvo en primera instancia, estuvo en segunda instancia y ahora está en la Corte. No lleva un año en la Corte. Pero a ver, uno puede dar el argumento que sea... Eso no se ve de la noche a la mañana. Pero a ver, volvamos al principio de la charla. Sí. Uno piensa, bueno, hay riesgos de que haya presidentes que abusen del poder ejecutivo, que pasen por encima del Parlamento, que pasen por encima del Poder Judicial. Bueno, ahí hay un caso para analizar. ¿Qué especifica la Constitución para eso? Bueno, está el Poder Judicial, sobre todo la Corte, que le puede poner límite a ese proceso. Si pasa un año y ni siquiera se expide, de hecho la Corte no está ocupando ese rol. Es un año en el cual el proceso legislativo todavía no terminó. O sea, todavía no se expidió la comisión y nosotros creemos que en un año se puede expedir el Poder Judicial en la primera instancia, en la segunda y en la Corte. Y la comisión específica de decreto de necesidad y urgencia no se expidió todavía sobre ese decreto. Si nos atenemos exclusivamente a ese punto, no terminó el recorrido legislativo todavía. Sí, entiendo, me parece que de alguna manera transgrede el sentido común el planteo. Sí. Porque cuando hay un hecho, yo por ejemplo pensaba, la Corte Suprema declaró inconstitucional la reforma del Poder Judicial que planteó el kirchnerismo. Sí. A mí no me gustaba nada esa reforma. Sí. Yo estoy seguro que eso tardó mucho menos que un año. No, eso fue directamente, fue un tema donde había elecciones, porque en ese tema
había una reforma donde los integrantes del Consejo de la Magistratura se elegían no como lo decía la ley a través de la Cámara de Diputados, de senadores, de las asociaciones de magistrados, de los abogados, sino de que se empezaban a elegir en las listas de los partidos políticos. Y los jueces también. No, los jueces no. Creo que sí, ¿eh? No, los jueces no. Eran los integrantes del Consejo de la Magistratura que eran los que elegían a los jueces. O sea, pero en este caso la reforma... Era una ley aprobada por el Congreso sobre un tema muy específico. Sí. Esto no era una ley aprobada por el Congreso, era un superdecreto sobre muchos temas. Sobre muchos temas, sí. Una se aprobó, se pero trató quiero rápido. Decir que la y diferencia la otra... en aquel momento era de que las elecciones se venían encima y con esa ley en vigencia, o sea, se empezaba el calendario electoral. En este caso es distinto porque todavía no se ha expedido la comisión bicameral de decretos de necesidad y urgencia del Congreso. No se expide nunca, porque hay mayorías que... Eso de que no se va a expedir nunca. Pocas veces. No, a nosotros nos llegan, y fíjese que la Corte, más allá de lo que se publicita, se ha expedido muchas veces sobre decretos de necesidad y urgencia. Y cuando nos llega a nosotros es porque terminó todo el recorrido legislativo. A ver, quiero hacer un minuto sobre un tema que es un poco técnico y que, nada, apelando a la cuestión más didáctica que se menciona acá, que es el caso Levinas, que tiene un poco patas para arriba todo el Poder Judicial. Y están todos un poco, o sea, lo que han hecho ustedes, si no me equivoco, es decir que ahora los tribunales comerciales, laborales, que funcionan en la Ciudad de Buenos Aires, van a tener como instancia de apelación no ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, como si fuese la Corte Suprema de Mendoza, de Córdoba, etc. Así es. Lo cual le da de repente al Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires un poder descomunal, porque hay muchos más asuntos comerciales, administrativos y demás que se tramitan en la Ciudad de Buenos Aires que en cualquier otra parte del país, ¿no? Entonces, por ejemplo, la causa Correo, lo que planteaban era del grupo Macri... Eso es inevitable, que siempre haya una causa entre las 200, 300 o 500 que estén y que se lo vincule a ese hecho. Ahora, la realidad... O sea, la idea de que ahí hay, porque el PRO gobierna la ciudad hace 5 o 6 mandatos, 5, ha tenido mucha influencia decisiva en la designación de los integrantes de la Corte del Tribunal Superior, y la causa de Correo de la familia Macri contra el Estado de Nación va a pasar a dirimirse en el Tribunal de la Ciudad. Todo ese análisis político es lógico que ustedes como periodistas lo hagan, y que lo haga un hombre de la política también. Ahora, lo que tenemos que ver es qué tenía que resolver la Corte. La Corte tenía que resolver 200, 300 o 500 casos que había, que decían que el nivel de apelación de una Cámara civil, comercial, penal o laboral era el Tribunal de la Ciudad. ¿Y cómo lo resolvió? De acuerdo a la Constitución. La Constitución en el 94 le dio facultades de legislación a la ciudad y de jurisdicción. Pero eso cambia todo. No, lo que pasa es que después vino la sanción de la Ley Cafiero. La Ley Cafiero delimita qué es lo que queda en el ámbito de la nación y qué es lo que pasa a la ciudad de Buenos Aires. Se estableció en la Ley Cafiero de que a través de convenios entre la ciudad y la nación iban a ir pasando paulatinamente funciones a la ciudad. Eso se hizo en el ámbito penal y correccional. O sea, se hizo y se paró. Y bueno, después de 30 años que estuvo parado ese tema, la Corte tiene que resolver esto. Entonces, hay un gran rechazo por parte, yo diría que hay hasta un alzamiento contra la sentencia de la Corte, por parte de los jueces que no quieren asumir de que acá hay dos tipos de justicia en el país. La justicia ordinaria, que es las justicias provinciales, y la justicia federal,
que es la justicia especial. Es como si los hubiesen degradado. Lo que sienten Se hoy sienten como degradados cuando no hay ni- los cuando no hay- jueces cuando es que no hay ni son de- jueces provinciales. Cuando no hay ni degradación, no hay ni degradación de sueldo, ni de obra social, ni de categoría, tienen que seguir aplicando los mismos códigos. O sea que esto es una cuestión de que hay que asumirlo. O sea, la ciudad de Buenos Aires, a partir de 1994, tiene un estatus federal distinto. Es como si se discutiera en Alemania que las ciudades-estado de Hamburgo, de Bremen, o sea, tienen un estatus distinto. Y lo tienen. Lo tienen porque se ha establecido. No ha habido fallo más antipático con la corporación judicial de Por la supuesto. Corte que esta. Por supuesto, pero lo dice la Constitución. Lo dice la Constitución. Y si nos toca fallar en contra de los intereses de los mismos jueces, tenemos que fallar en contra de los Pues intereses. eso pasa menos. Y sí, Eso pasa pero bastante esto es un menos. ejemplo que pasa. Juan Carlos, en todos estos años, en los últimos años, sobre todo, digamos, los últimos 10 años, hubo un debate político respecto de cómo funciona la justicia, particularmente la justicia federal, que se resume en la palabra lawfare. O sea, Cristina Kirchner, sobre todo ella y su sector político, ha denunciado que el Poder Judicial actúa como un ariete, un grupo de gente que lo que busca es dañarla. Y encarcelarla y perseguirla por sus ideas políticas y por lo que hizo y no por los hechos que produjo. No entro a juzgar esto sobre el fondo de la cuestión, porque yo creo que es una defensa, siempre funciona como una coartada para no ser juzgado. Pero con el correr del tiempo, le soy franco, yo percibo que ella hay un punto que tiene. Me doy cuenta que hay hechos de corrupción muy graves en su gestión, que ella prefiere que no se juzguen, entonces argumenta, tienen algo contra mí, conspiran contra mí, etcétera. Pero después, cuando uno ve el panorama general, ve que las causas respecto al macrismo no se mueven en la justicia. No es que los condenan o los absuelvan. Nunca Macri fue llamado a declarar en causas que son importantes. Es decir, en el Correo ni fue llamado a declarar. En la causa de Panama Papers no pasó nada. En la causa de espionaje Velacide no lo llaman a declarar. Entonces hay un momento en el que, más allá de los hechos, veo que uno lo mira con honestidad intelectual y ve el Poder Judicial sobre un sector político avanza, y muchas veces con razón, y sobre el otro no. Entonces, ¿eso qué es? ¿Una cofradía? Primero ¿Son que- todos antiquilleristas? No, yo lo que veo en esto, que tenemos que tener en cuenta el tiempo transcurrido desde que empiezan cada una de las causas y cuál es el desarrollo de las causas. Yo las causas de Macri que usted menciona no las hemos tenido nosotros. No digo la Corte, pero No, estamos y hablando... bueno, yo no puedo saber por qué los Pero, jueces han está bien, actuado de esa forma, pero lo que sí le puedo decir de que en las causas de Cristina que han llegado a la Corte, en ninguna la Corte se ha expedido sobre el fondo de Está la bien, cuestión. pero yo no estoy hablando sobre... O sea, la Corte Juan Carlos, está simplemente... bien, pero yo no estoy No, preguntando... pero la Corte dijo los procedimientos están bien. Exactamente. Porque todas las veces que fue... No en todos los temas, en el dólar futuro dijo no. No, está bien, pero yo no le estoy preguntando a usted como juez. O usted es un hombre que ya no es juez, es un hombre político. Sí, sí. Entonces lo pregunto como un dirigente. Sí. Es decir, si la visión que le queda a alguien que, por lo menos en mi caso, no tengo ningún interés acá, porque realmente he sido crítico, veo objetivamente, como persona que cree en la democracia, que la justicia en unos casos, en ciertos casos de tal color político, avanza, y en el otro no avanza nunca, no hay dirigentes del PRO llamados a declarar en nada. Entonces uno dice, ahí hay algo que está mal. Yo no sé Yo si... creo que lo que uno aprende en la justicia es de que uno puede hablar de las causas cuando las conoce a las causas. O sea, en mi caso yo no puedo hablar de las causas que yo no conozco. O sea, yo lo que le digo es que las causas que yo conozco, que nos han llegado a nosotros, a la Corte, o sea, la Corte todavía no se ha expedido sobre el fondo de la cuestión en ninguna, pero ha dicho, como dijo María, los procedimientos han sido correctos hasta este momento. ¿Y este fenómeno que yo le marco no lo inquieta en algo? No. Sí, claro, por supuesto que inquieta, es lógico. O sea, como ciudadano, como persona, como hombre público, me inquieta, claro que me inquieta. Sí, me inquieta.
Pero volviendo a las actitudes personales, cuando arrancábamos la charla nos decía, yo como juez de la Corte me recluía una vida social muy Así es. acotada porque entendía que era lo que, bueno, me iba a hacer Así es. actuar correctamente. Cuando pasa lo del lago escondido y que se revela que el juez Ercolini, Sí. que tiene a su cargo un montón de las causas en las que está involucrada Cristina Fernández de Kirchner con fiscales, viaja en un vuelo privado invitado por un grupo que estuvo enfrentado al grupo Clarín, porque tuvo el enfrentamiento público con Cristina Fernández de Kirchner, con causas, y todo eso ocurre y no pasa nada. Bueno, habría que ver la causa no llegó a la Corte. Pero, Ahora, una instancia, digo, no, es que yo lo que me he Ahí hay acostumbrado una cuestión de... en estos 22 años de que yo no hablo de las causas si no las leo. Pero no es una causa, hay algo del O sea, comportamiento personal. Un juez puede viajar, aún supongamos que hayan hecho una vaquita para pagarse el avión, puede viajar y pasar un fin de semana en una estancia de un multimillonario que tuvo problemas con directivos de un grupo que ha tenido causas contra la persona que es investigada en ese juzgado. No pregunto una causa, pregunto un comportamiento ético. Ese comportamiento, si al sí, principio sí. decíamos, yo un fiscal... yo no sé si la causa realmente es así porque no la conozco. Lo que conozco es lo que conocemos todos periodísticamente. Claro, porque uno debiera socializar con directivos de... Ustedes están pretendiendo que yo me expida sobre temas que yo no he visto en la Corte. No, pero hablamos del comportamiento. Entonces, hablamos al principio de la conducta Bueno, que tiene que llevar yo les un dije juez. que yo he tenido una autorrestricción. Yo no se la impongo a nadie a la autorrestricción esa. Pero esa O sea, restricción, ¿qué beneficio tiene? en el caso mío fue el beneficio de apartarme totalmente de ese sistema de relaciones que yo tenía, que era muy amplio, que venía de una actuación de muchos años en la política. ¿No hay demasiadas personas, fiscales, jueces en Comodoro Pi con un sistema de relaciones de muchos años con la política? Y puede, sí, claro que puede existir. No creo que todos, o sea, como en todos lados, hay gente que sí, hay gente que no. ¿No hay demasiados que sí? Pero el tema es qué conocimiento puede tener un juez de la Corte de jueces y de fiscales de instancias de primera y de segunda instancia. Puedo conocer lo que dicen los medios y Bueno, un uno ve poco del fiestas sistema multitudinarias, interno, ¿no? uno ve fiestas multitudinarias, ve mezcladas. Digo, hay un grado de red de vínculos sociales. Yo también he leído lo de las fiestas. Yo lo que puedo decir es que yo he tenido la actitud de apartarme de esas situaciones. No me ha tocado juzgarlos a esos temas, no creo que haya que juzgarlos, creo que, como dice usted, son temas de ética y que sería mucho mejor que no se hicieran. Pero esto es expedirme sobre temas en los cuales yo no he tenido que ver directamente. No, hablamos de conductas. Ahora, Sí. volviendo sobre Milei, porque vamos a Sí. suponer que Milei sea un hombre autoritario. Sí. Yo lo escuchaba hablar sobre los insultos, que es un tema que a mí me preocupa también. ¿Sobre qué? Sobre los insultos de Milei. Ah, los insultos. Pero también, al mismo tiempo que me preocupa, pienso que no es el primero que insulta. No. Todos los años previos a la llegada de Milei, Cristina insultaba a Así los es. demás y era insultada de manera terrible por otros. Así es. Entonces no, es un hijo, quizá un hijo no querido, o no un hijo soñado de la democracia anterior, pero es un hijo de esa cultura política. Sí. Quizá la lleva a otro nivel y después, nada, al llevarla a otro nivel, mañana viene otro que la lleva más arriba que Milei también, ese nivel de agresión. Ahora, trabajan sobre algo que está. Entonces, cuando él dice el Estado no funciona, no me vengan a mí a decir que no lo destruyo, porque igual no funciona, así que lo destruyo. Y cuando habla de la división de poderes, cuando yo digo, a mí el tema del decreto de necesidad de urgencia me preocupó mucho que la Corte no se haya expedido, porque me parece un hecho tan grave en términos de violación a los derechos, a la división de poderes, que no me entra en la cabeza que no se hayan expedido. Me dice, bueno, los tiempos. Bueno, por ahí hay algo ahí que el Poder Judicial se aísla de la sociedad, en eso y en otros temas, ¿no? Puede ser. Entonces que de repente mucha gente dice, bueno, si igual todo es como raro. Ahora, la lógica del expediente, o sea, es una lógica
que no es la misma lógica que tiene el periodismo para analizar esto. O sea, nosotros ante un simple hecho no podemos juzgarlo sin pruebas, y eso lleva mucho tiempo. Eso lleva mucho tiempo. Y yo le dije que en un año, o en menos de un año, el decreto 70 ha estado en primera instancia, ha estado en segunda instancia y está en la Corte. No creo que sean tiempos tan difíciles, pero tampoco creo que sean tiempos tan fáciles como para dejar todo y abocarse a ese tema. O sea, yo creo que está dentro de un tiempo razonable el decreto ese de necesidad y urgencia. Yo, bueno, agradeciendo además que esta charla, tengo una última pregunta que tiene que ver un poco con la discusión de la filosofía del derecho de este momento, que aparece que después de cosas que empezaron de lo que se llamaba la discriminación positiva, con gente con distintas capacidades, con gente, las mujeres el cupo, la ley de equidad, la ley, bueno, todas las leyes que buscan de alguna manera darle un lugar especial a las minorías o reparar ciertas desigualdades priorizando a las minorías. Según mi ley, representan una discriminación, un privilegio para las minorías inaceptable. Y lo que hay que hacer es desandar, cosa en la que está Trump también, ¿no? Todo el andamiaje de cualquier ley que vaya en esa dirección. Bueno, si usted quiere saber qué es lo que opino, estoy totalmente en contra de lo que dice Trump y Milei, no lo comparto totalmente. Hay que seguir mis fallos para ver cómo pienso yo en ese sentido. O sea, la idea de que ahí hay un privilegio. No, yo lo que creo es de que ha habido en el siglo XXI ha habido un desarrollo protectorio de las minorías que en algún caso, y esto ya no es una opinión jurídica, es una opinión política, en algunos casos pueden haber sido demasiado acelerados y la sociedad no ha llegado a asimilarlos completamente. Ahora, una cosa es eso, que se habla de tiempos de asimilación, y otra cosa distinta es decir que uno tiene que arrasar con todos esos derechos que las minorías han conquistado durante este siglo. Juan Carlos, yo le hago mi última pregunta. Se lo pregunto como hombre político. Sí. ¿Sería bueno o malo para el país que Cristina no se pudiera presentar como candidata si lo quisiera? Yo creo de que para el país sería bueno de que se pudiera presentar como candidata cualquier persona y le incluya a Cristina. Ahora, obviamente lo que usted me pregunta está vinculado a la discusión del Congreso de Ficha Limpia. Y el tema de Ficha Limpia no sabemos cómo va a terminar. O sea, en principio hoy Cristina se puede presentar. ¿Y usted votaría un proyecto así? De Ficha Limpia, yo sí lo votaría un proyecto de Ficha Limpia, pero tendría que ver que yo no lo he leído a este proyecto que se está debatiendo punto, si ahora. Se aplica la próxima para gente retroactivamente o no, es el punto. No, es que son dos cosas distintas. Yo le contesté que yo estoy de acuerdo con que se presenten todos los que se puedan presentar y entre ellos está incluida Cristina. Otra cosa distinta es que yo esté de acuerdo con el proyecto de Ficha Limpia. Son dos temas distintos. Y cada uno tiene su respuesta. Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Lo exprimimos, pues tuvo 22 años callado, entonces sabía que hacer de esto. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes.